Aquí estaríamos. ¿Qué tal, chavales? Aquí estamos en una nueva aventura. Ahí tenemos a Federico. No pudimos grabar nada por la mañana porque no teníamos prácticamente nada de batería. Bueno, prácticamente nada de batería. Así que no pudimos grabar nada de nada. Ya tuvimos que subir hasta Teverga a tomar un cafetillo, porque era el único sitio donde había un bar abierto, y poder cargar. Lo que os decía, ayer tuvimos la inoportuna visita de un jabalí cuando estábamos durmiendo. Un jabalí enorme que nos vino a visitar mientras que estábamos durmiendo y nos revolucionó todo aquello. Y nada, menos mal que hicimos un poco de ruido y al final se marchó. Pero era bastante grande, ¿eh? Pasó entre las tiendas, se sentía bien. Era bastante grande, lo malo. No tenía nada de batería y no lo pude grabar. Porque era mi intención abrir un poco para intentar grabarlo, pero no tenía nada de batería, ni para alumbrar con el teléfono, ni nada. Es más, ayer no pude hacer foto de donde acampemos ayer, porque no tenía nada de batería. Hice una foto, no sé si os la dejaré por ahí, pero es que no se ve nada. Se ve solo el interior de la tienda de campaña porque tenía luz dentro, vamos, sin más. Así que a ver qué puedo grabar hoy, la verdad. Ya hicimos ayer lo que era el puerto de la Cobertoria, así que hoy tenemos una etapa muy fácil, que es seguir la senda del oso, aquí en Teverga, para poder acampar ahí de guay. Por un lado está lleno de autocaravanas, y luego en estas casetas, donde estaba yo ahora, tienes ahí baños, ducha, y para poder limpiarte y limpiar los trastos, las potas y demás, que fue lo que aproveché yo ahora. Así que nada, vamos a seguir la senda esta del oso, que como os digo, está muy recomendable para todo tipo de personas que quieran venir aquí. Tienes ahí para alquilar bicicletas y de todo, bastante chunguillas, pero bueno, para lo que hace la senda, vale. Vamos a seguir la senda del oso en dirección a Oviedo y luego para Pola, que me estoy enrollando muchísimo. Perdióse entre valles y carbón, Mirenta río riega en el corazón, entre una mar brava de pasión, chumando sidra, cantando al sol. Somos del monte o la mariña, somos de un viejo decisión, somos de pueblo, somos de villa, somos la mar que nos parió. Siempre siente tranquilo, de gran corazón, con los brazos abiertos, llenos de ilusión. Negres tormentes, incierto porvenir, malos tiempos, vestimundio, pastures y patín. Asundemos les manos, juntos vamos a resistir, que el futuro ya es nuestro, no nos vamos a rendir. Seguimos bajando la senda del oso, poco a poco. La verdad es que mirad cómo está esto. Está de lujo para bajar en bici, ¿eh? O sea, hay una actividad de ciclistas, domingueros, se suben en bus hasta arriba y bajan por aquí con la bici de alquiler. De lujo. Somos del monte o la marina, somos un viejo decisión, somos del pueblo, somos de villa, somos la mar que nos parió. Siempre siente tranquilo, de gran corazón, con los brazos abiertos, llenos de ilusión. ¿Qué tenemos, chavales? Hicimos la senda del oso desde Teverga para abajo, lleguemos a Proaza, haremos a tomar algo y cogimos la senda del oso que va de Proaza para abajo. Estoy llegando de hecho al recinto osero. A ver si tenemos suerte de grabar un poco los osos, aunque no me gusta nada, la verdad, que estén aquí metidos. Estoy aquí en un refugio, pero bueno.
detrás el cercado bosero que tienen. A ver, es que refleja mucho el sol, no se ve una mierda. Bueno, total, no hay nada, no se ve nada. O sea, deben estar metidos ahí, escondidos, porque con este día de calor. Así que nada, vamos a continuar poco a poco para abajo. Que pensaba, enseñamos aquí al oso. Que bueno, ya os digo yo que a mí no me gusta que estén aquí encerrados. Nada más que tuviera por aquí, esto de aquí atrás está todo cerrado. En teoría, estar por ahí, aquí es dificilísimo verlos. Así que nada, chavales, vamos a continuar por la senda al oso para abajo. No hi ha neves en Astucas, os polos se regalan, ya hay un verano en Chinero, y un fallar en alta mar, a solas puyan más alto, y encara no empecipia a nevar, a sequera se fa eterna, y agora siempre ya tronada, siempre negando lo obvio, y todo culpa de la suerte. A sequera se fa eterna, y agora siempre ya tronada. A sequera se fa eterna, y agora siempre ya tronada. ¡Yepa! ¿Qué tal, chavales? Aquí seguimos disfrutando de la senda del oso. La verdad que menuda kilometrada, ¿eh? Mira que una vez vinimos yo y Uge a hacer aquí una parte para ir a ver a Pagaitola, pero bueno, esta vez lo hicimos entero. Pero bueno, genial. Os dije, muy recomendable. Ya sabéis, si queréis venir por aquí a disfrutar un poco de la bici, este es el sitio. A ver si con un poco de suerte o un poco de pesadez, a ver si conseguimos que hagan algo parecido allí en el concello de Lena. Estaría muy bien, la verdad, para fomentar el turismo rural, que la gente movieras en bici. Creo yo que cueste muchos perres hacer una senda de estas. Y esto está, pero a reventar. A saber cuánta gente hay aquí solo viviendo de alquilar bicis, de los bares, de las casas de turismo rural. Una parvasiente aquí viviendo de esto de la Virgen. Así que ya sabéis, hay que insistir y promocionar el turismo en bicicleta, que nos hagan vías verdes de estas por toda España. Ahí está el Federico disfrutando como un enano. Ya vamos dejando atrás, mirad qué paisajes. La verdad que tiene unas vistas. Esto de Teberga y es guapísimo, ¿eh? Pues si llegamos donde la térmica o por ahí, creo que nos va a sacar esto para agarrar la carretera vieja que va para Puebla otra vez. Y acabar la ruta de hoy, que fue todo senda verde, senda del oso. Quiero que me acompañes en un terrazo, un paraíso. Hay que hacer el camino sin sol, hay que prender la foguera. Quiero que me acompañes en un terrazo, un paraíso. Hay que hacer el camino sin sol. Quiero que me acompañes, sí. Quiero que me acompañes hoy. Quiero que me acompañes, sí. Quiero que me acompañes. Quiero que me acompañes, sí. En un terrazo, un paraíso. Hay que